Espérame, Es ponemos... la jefa. Ay, patrona. Listo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos a este encuentro RAD Social de este año, que hace parte pues del periodo 2023. La idea hoy es conversar un poquito sobre el diseño participativo y su relevancia en el diseño, en todas las formas de diseño y pues sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy en día que está repleto de necesidades y problemáticas de base que tenemos que buscar cómo apoyar y resolver a las comunidades. Entonces, la idea este semestre es que le demos mucho espacio a los estudiantes para conversar, para que nos puedan contar cómo fue su experiencia con las actividades de diseño participativo. Este semestre tenemos 6 proyectos, no, perdón, 5 proyectos, 2 de la Universidad de los Andes y 3 de la Universidad Autónoma. Y como invitados, estudiantes, tenemos a Angeli, a Arce, y Manuela González, que son estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. Y como panelistas tenemos a Camilo Rivera, a Javier Aguirre y Diana Giraldo, que soy yo, que somos docentes de ICESI, de la Autónoma, y Camilo, se me olvida la universidad en la que estás, en Medellín. Entonces, qué pena, ¿no? Me lo escribes por el chat y lo digo que por ahí te puedo como leer. Entonces, no sé, Angeli, Mariana y Manuela, si quieren prendan sus cámaras para que podamos conversar. La idea, pues, para los que están invitados, que tal vez vinieron como a conocer un poquito de diseño participativo o a reforzar algunos temas, pues, que veamos... no, Manuela, vas a hablar, ánimo, es que solo vine a ver, que puedan como escuchar y ver un poquito como esta parte del diseño que busca empezar a hacer propuestas y desarrollos de solución a partir de las mismas comunidades, no que el diseñador llegue y busque como llevar como todo su saber, sino que realmente estas propuestas surgen de lo que la comunidad está buscando, lo que de verdad quiere, y que sean muy claras y coherentes a su contexto y sus necesidades. Entonces, la idea es que los objetivos en los procesos de diseño participativo sean supremamente claros a nivel tanto técnico como social, y por lo menos en el enfoque que nosotros buscamos también cultural y de contexto, obviamente eso entraría como dentro de lo social. Entonces, la idea es que los métodos y las herramientas de diseño las empecemos a pensar desde su origen como diseño participativo, porque en ocasiones encontramos que hay metodologías de diseño pues que desde el inicio no están contemplando el cómo se va a lograr hacer esto participativo y se quedan muchas cosas por fuera del tintero a la hora pues realmente diseñar. Y pues lo ideal es que siempre esté como desde las fase, esto como muy estructurado para que la metodología llegue a un objetivo, a un resultado real que cumpla con lo que se está buscando. Y pues que tenga como que logremos unos prototipos que lleguen a resultados tangibles y que la comunidad de verdad pueda vivir y evidenciar esto a largo plazo, no como un ejercicio corto, sino que de verdad esto impacte pues a largo plazo a las poblaciones con las que estamos trabajando. Siempre es importante como recalcar que no necesariamente son comunidades altamente vulnerables, sino que el diseño participativo se puede hacer con todo tipo de poblaciones. Entonces no es que sea como que algo específico para algunos, sino puede ser un ejercicio constante de diseño. Y bueno, entonces no sé si arrancamos. Bueno, que alegría verlas, Angelia y Mariana, no nos veíamos hace unos mesecitos. Me alegra tenerlas acá. No sé, Javier, si quieres agregar algo más. Nada, complementar, leo en el cartel que Camilo es del ITM, nos hacen Eso, clic. perdón. Sí, señor. Ay, Ah, bueno, volviste. bueno, bien. Sí, por fin. Ya. Bueno, yo también tengo aquí a una persona, no está en el cartel, pero trabaja conmigo en investigación y quise que me acompañara, se llama María del Mar. María del Mar es estudiante de antropología, pero con un pie en el diseño. Usualmente los diseñadores ponemos un pie en las ciencias sociales, ¿cierto? Tratando de aprovecharnos de todo ese bagaje metodológico que tienen las ciencias sociales para acercarnos a las comunidades y a las personas. Y en el caso de María del Mar, pues es una antropóloga que se ha enamorado del diseño. Entonces, pues esas miradas también son muy interesantes porque de alguna manera
los científicos sociales, digamos, son dueños de un arsenal de herramientas muy interesantes que bien utilizadas nos sirven a nosotros para poder hacer diseño participativo y diseño social. Entonces, por aquí, no sé si estás por aquí, María del Mar, prende su camarita y saludas un momentico. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Ya estoy prendiendo la cámara para que me conozcan. Hola. Bueno, María del Mar Cifuentes es estudiante de antropología, como lo decía, ha estado conmigo trabajando ya hace 2 años en proyectos de investigación, en proyectos de escritura académica y pues bueno, tiene muchas inquietudes en el diseño y ahora está trabajando su proyecto de tesis utilizando metodologías creativas para la solución de problemas sociales. Entonces, bueno, este será un poco como el panel. Agradecerle a las personas que se conectaron a esta conversación para que, pues por escucharnos aquí conversar sobre el tema. Simplemente decir que para iniciar mi intervención, que creo que dentro de lo que se puede entender como el marco de acción del diseñador en el contexto social, que se entiende como diseño social, digamos, el concepto de participar o la acción de participar, pues se convierte en fundamental. Y aquí es claramente roto el paradigma del diseñador endogámico que está encerrado en su oficina diseñando una solución, pensando en el otro y en el bienestar del otro, pero sin siquiera dialogar con el otro. Y digamos, este enfoque del diseño nos obliga, casi que nos obliga a salir de nuestra comodidad, de nuestra casa, nuestro contexto, nuestra universidad o nuestro lugar de trabajo y nos implica con el otro, es decir, nos hace vivir la vivencia del otro, nos invita a estar en el territorio del otro, a conocer al otro, digamos, esa palabra empatía que es tan usada, que tiene como sus detractores también, porque uno difícilmente, así visita una comunidad, nunca va a estar en los zapatos del otro, en lo que vive en su cotidianidad, pero por lo menos intenta, ¿cierto? En esa intención participativa, acercarse a la realidad del otro y conocerla. Pero no solamente es la función del diseñador la que es importante ahí, sino también el rol del otro, es decir, del otro con el cual o para el cual se está diseñando o con el cual se está diseñando, ¿verdad? Y esa participación, pues yo quisiera ponerla en discusión en esta conversación, porque siempre hablamos de participar, de hacer el otro partícipe, pero la pregunta sería es, ¿cómo lo hacemos partícipe? Usualmente cuando hacemos una encuesta, lo estamos haciendo partícipe, ¿verdad? O cuando lo invitamos a un grupo focal, lo estamos haciendo partícipe. Pero la pregunta es, cuando hacemos diseño social y nos involucramos en este tipo de procesos, ¿cuál debería ser el nivel de participación o el tipo de participación que deberían tener las personas cuando se vinculan a un proyecto como estos, ¿cierto? Una participación implicante, una participación que implica reconocer al otro como creativo, como capaz de aportar ideas valiosas al proceso, o una persona a quien le consultamos nuestras ideas y las validamos y luego llegamos y decimos, validamos el proyecto y nos dijeron que estaba muy bueno. Y entonces con eso suplimos o chuleamos esa idea de la participación del otro, ¿no? Entonces, pues un poco como para armar un poquito el debate, me gustaría que conversáramos sobre esa idea de la participación. ¿Qué entendemos por participar en un proceso de creativo, de diseño, cuando trabajamos con comunidades? Dianita, jefa. La pregunta es para conversar con los chicos o con a quién le fregan. Con todos. Vale. Pues no sé, Camilo, ¿quieres decir algo Sí, vale, eso me parece. Creo que arrancando desde allí, pues siempre ha habido como ese dilema desde los diseñadores. No sé si a los chicos les pasó durante el trabajo, como hasta qué punto debo entonces involucrar a esos usuarios o a esos individuos en mi proceso creativo, ¿cierto? Y al final de ese proceso, pues qué tanto hace parte de mí como profesional, ¿cierto? Y qué tanto es parte de ellos dentro de esa misma etapa de desarrollo.
Yo creo que muchos de los procesos que se dan hoy en día son igualmente participativos, precisamente por lo que hablabas ahorita, Javier, el aspecto de la empatía y lo que se viene hablando hace rato de innovación, pues parte de la idea de relacionarnos con otros. Incluso la innovación desde la academia busca también esa transdisciplinariedad a través de, venga, relacionémonos con otras disciplinas, veamos cómo hacen las cosas y juntos creemos algo, ¿cierto? Que surja desde allí todo el proceso de diseño. Entonces yo creo que sí o sí el diseño empieza a desligarse de un solo individuo y comienza a involucrar a un montón de individuos más que pertenecen a otras disciplinas o incluso que pueden pertenecer a la misma para crear algo entre todos, como una especie de comunidad. Y pues desde allí sabemos que la innovación que viene desde abajo, ¿cierto? La bottom-up que surge desde esas comunidades, pues funciona de la misma manera. Las pequeñas comunidades donde a veces el Estado o los entes gubernamentales no pueden llegar, pues se valen por sus propios medios, se unen como una especie de agremiación y como tal, pues empiezan a tener ideas nuevas y empiezan a crear desde ellos. Entonces yo creo que el diseñador se convierte más en un director de orquesta, ¿cierto? Que en un individuo semidios que puede crear todo, sino que es más como ese director de la orquesta que sabe cuándo afinar un clarinete o que sabe cuándo entra el trombón o que sabe. Yo creo que funcionamos más de esa manera. No sé si a los chicos durante ese proceso, que me gustaría también escucharlos a ellos sobre eso, saber cómo les fue, qué tanto tuvieron que desligarse de ellos como creadores y qué tanto involucraron a esos sujetos con los que trabajaron. ¿Quién arranca? ¿Cuál se lanza al vacío? A ver. Voy a poner nombre porque si no me quedan callados. Bueno, yo creo que fue un trabajo pues complejo, empezando por que era un tema nuevo para nosotros, todo lo del diseño en comunidad y para la comunidad. Entonces, empezando desde ahí, nuestras mentes empezaron como a abrir un poco más a nuevas perspectivas desde la parte del diseño. Entonces, ya cuando se trabaja con la persona pues que tuvimos, se evidenció que es complejo uno trabajar, pues venir con nuevas ideas, nuevas cosas, y pues no se puede siempre llegar a invadir un espacio que ya está construido y que ya está elaborado pues de una manera, digamos que buena. Entonces es un trabajo de entender, de cómo es escuchar mucho a la otra persona y escuchar mucho el trasfondo de todo lo que ocurre alrededor de esa persona, para así también uno decir, listo, ya tengo estas bases, tengo esta información, esta investigación, y de esta manera puedo ayudar a esa persona en la parte del diseño, ya entrando pues nosotros como diseñadores. No tienes María audio. del Mar. No tiene audio. Pues si quieres, mientras tanto, yo también hay como un poquito el enfoque que decía Javier, y es como siempre cuando uno, bueno, cuando empecé a estudiar innovación social y un poco juntándolo con lo que comentaba Camilo, que uno empieza como el tema de, listo, vamos a actuar y vamos a ser agentes de cambios en estos espacios que definitivamente los gobiernos o la empresa privada no está logrando abarcar y hay necesidades de base o de diferentes niveles. Entonces, surge como esa inquietud del diseño como listo, entonces ya que es diseño para la innovación social o diseño social o bueno, como lo queramos llamar, viene como la pregunta hacia donde decía Javier, bueno, ¿hasta dónde realmente yo como diseñador, con mis capacidades, con lo que requiere mi disciplina o hasta donde a mi disciplina realmente hasta dónde puedo llegar? O sea, ¿qué tanto puedo lograr transformar estas realidades que en países como el nuestro son tan complejas, porque son realmente complejas? Por ejemplo, uno hoy trabaja con la comunidad del diseño y quiere desarrollar, no sé, una mejora técnica en el taller, pero a la vez hay hambre, hay machismo, hay maltrato, entonces son como
un montón de problemáticas y necesidades, unas más urgentes que otras, donde el diseñador tiene que empezar como a mediar con toda esta mezcla de problemáticas y encontrar cómo realmente contribuir a este aporte desde su disciplina, que es algo muy específico. Ahora, si es un equipo multidisciplinar, seguramente la cobertura o el acompañamiento con comunidad va a ser mayor, y obviamente la parte del diseño participativo pues va a ser mucho más enriquecedora, ¿no? Pero digamos que sí es muy importante desde el comienzo tener muy claro como diseñadores qué tanto podemos dar realmente para contribuir en esa transformación o el diseño con la comunidad, o qué tanto realmente tal vez vamos a terminar haciendo un impacto negativo, creando expectativas en la comunidad que luego van a generar unos problemas a futuro como de confianza y de credibilidad. Entonces creo que en eso tenemos que ser como muy serios y muy rigurosos y como muy cuidadosos, ¿no? María del Mar, tú levantaste la mano, ¿cierto? ¿Ahorita? Sí, pues es que escuchándolos como que veo que está muy ligado, por ejemplo, a lo que, como esa idea de descolonizar el conocimiento de cualquier área, ¿no? De cualquier disciplina. Incluso en la antropología también se ha hablado mucho sobre, pues, hasta qué punto, incluso nosotros como investigadores sociales, pues, llegamos, ¿no? Y creo que ahí entra esa idea de la interdisciplinaridad, porque si yo soy consciente de que como antropóloga puedo llegar a un punto, sé que de pronto mi disciplina no es aplicable, el diseño, por ejemplo, me ha permitido eso, ¿no? Darme cuenta de que, como Javi me dice, como yo soy una problemóloga, pero el diseño puede ser la solución, ¿no? Entonces, como esta combinación me permite actuar en problemáticas, pero siempre teniendo en cuenta como los roles de cada disciplina, porque al fin y al cabo, pues, son muy claros. Entonces, yo creo que eso es lo bello de juntar las disciplinas. Ahora, con respecto a lo de la participación, pues uno todo el tiempo está participando. Es imposible que no, por ejemplo, con la observación participante o con las entrevistas o lo que sea, pero hay un concepto que es que lo estoy trabajando en mi proyecto de grado, que es el conocimiento situado. Y ese concepto es prácticamente como tener la honestidad y la humildad de enmarcar el lugar que yo ocupo dentro de la investigación y asimismo darle reconocimiento al lugar que ocupa el otro. Es como una investigación, un conocimiento parcial, no objetivo, porque esa idea de objetivo pues ya está como desdibujada, sino como es un conocimiento parcial, o sea, eso es lo que yo veo y que ve la otra persona. Entonces yo siento que en la medida en la que yo acepto mi rol de investigador o de diseñador, estas son mis capacidades, pero también cómo me atraviesa ser mujer, también cómo me atraviesa eso, como aceptar todos esos roles que influyen en el proceso de investigación, me permiten ver todos los roles que también influyen en las personas. Entonces, eso me ha parecido como un concepto interesante a tratar porque pone no solo límites, sino que al mismo tiempo los desdibuja. Entonces hay como una cosa que se mueve y que se está construyendo y también es bello como desdibujar esas ideas tan concretas sobre el rol del investigador, pues porque al fin y al cabo no solamente soy investigadora, sino que soy mujer, soy estudiante. Cuando ustedes van a actuar desde el diseño a un lugar, pues también lo están haciendo, por ejemplo, como padres o como, no sé, como aprendices incluso. Entonces, tal vez poniendo como claridad en los roles que se manejan cuando se actúa, tal vez uno también pueda como poner límites y saber hasta dónde llega el diseño, o uno llega como investigador, o uno llega como profesora y así. Pero es muy interesante lo que decís y precisamente complementa lo que decía Mariana hace un segundo, lo de hasta dónde como diseñador invado un espacio, ¿cierto? O invado un territorio porque pues no pertenezco allí, no me desenvolví allí y llego a proponer simplemente de la nada, ¿cierto? Sin reconocer como los elementos culturales. ¿Cómo sortearon eso ustedes durante el proceso? O sea, y no solo tú y tu equipo, sino el resto de los chicos y las chicas que están aquí. ¿Cómo lograron resolver o solventar digamos, esos niveles de subjetividad porque sí o sí se van a presentar dentro de cualquier proceso? Y cómo también lograron llegar a un resultado que permitiera sentir cómodos a los habitantes de ese espacio. Hola. Hola.
Pues yo creo que algo muy lindo del diseño social es el hecho de que no solo tú entregas algo, sino que tú recibes algo de la comunidad o de la persona con la que estás diseñando. Entonces yo creo que ese es como el modo en el que se obtiene la información y es un va y venga de que yo le entrego algo a él y es algo que al inicio nosotros no teníamos y fuimos construyendo y es como una confianza con esa comunidad, como una conexión, porque es muy difícil extraer la información de las personas o del medio para nosotros llegar a nuestro fin sin tener como ese tacto, esa amabilidad, esa como familiaridad con las personas. Entonces yo creo que eso es principal como la manera en que se obtiene esa información en el diseño social y es dejando de lado como la parte técnica, que fue algo que nosotros pues en los semestres que yo había tenido era lo que me estaban enseñando y fue lo que ahorita cambió. Dejar como esa parte técnica y esa parte tan cuadriculada y entrar más como con actividades que permitan como conocer a la persona, conectarse con las emociones, investigar por medio de eso, de una manera muy diferente, pero creo que es algo demasiado enriquecedor, sí, que te enriquece y que es un aprendizaje y algo que tiene el diseño social que no tiene ningún otro tipo de diseño. Como para darles un poquito de contexto, no sé si pudieron ver los videos, pero Mangel y Mariana ambas trabajaron un proyecto que era con un grupo de artesanos, pero digamos que creo que también parte del reto era que no tenían que llegar a un objeto de diseño, sino que revisar ellas desde lo que han conocido el diseño por los semestres que llevan cursando, cómo podían contribuir en el desarrollo de los productos de los artesanos. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede, y es como lo opuesto al diseño participativo y pues digamos ahí asumo cierta responsabilidad porque siempre mi experiencia con comunidad fue trabajando con comunidad artesanal. Muchas veces sucede que el artesano recibe del diseñador una propuesta de diseño sin hacerlo partícipe del ejercicio del desarrollo del producto. En este caso el reto de ellas o la propuesta del curso era cómo ustedes, en lugar de decirles a ellos qué objeto hacer, desde lo que saben de diseño, cómo logran identificar en lo que ellos ya tienen una manera de fortalecer su unidad productiva para desarrollar productos propios, o sea, que el artesano quedara con una herramienta para poder empezar a desarrollar sus productos con unas mejoras sin dejar a un lado, sin borrar lo que él ya tenía y volver a arrancar de cero, ¿sí? Entonces, partiendo de esa introducción, ¿qué fue lo más retador para ustedes? Bueno, y también pues María del Mar, en lo que has visto, lo que has trabajado con Javier, ¿qué ha sido lo más retador para encontrar como ese paso de la información que recibes desde la investigación cualitativa para llevarlo a algo tangible, a una transformación de experiencia o de objeto de servicio y convertirlo en algo que realmente logre ser participativo y que como diseñador a veces juega mucho como el ego de lo que uno quiere aportarles porque se siente muy creativo, se siente muy fuerte en estos sentidos? ¿Cómo mediaron o cómo equilibraron esa balanza para que realmente el artesano sintiera o la comunidad con la que están trabajando sintiera que eso era algo que surgió del mismo y transformar la información que les habían dado, obviamente? Sí. ¿Alguna? Pues yo les iba, con respecto a lo que decía la compañera ahorita sobre esas formas como de recolectar información, por así decirlo, otras que siento que también es una apuesta que deberíamos hacer todas las disciplinas que al fin y al cabo nos importa como acercarnos a los demás, y es como qué herramientas estamos utilizando o estamos creando, porque al fin y al cabo no existen, las creamos todo el tiempo para acercarnos a las otras personas a conocerlas. O sea, a veces, no sé, pensamos que las respuestas están en ideas claras y concretas que nos dicen, no, es que es la desigualdad, por ejemplo, pero resulta que la respuesta está en un sentimiento o en una experiencia que a veces no tiene nombre. Entonces, por ejemplo, yo he utilizado una herramienta que se llama prácticas narrativas y es simplemente como utilizar instrumentos artísticos desde las artes incluso para lograr a través de la narración construir ideas sobre una problemática, o sea, como a través de la narración y a través del narrar nuestras experiencias en los contextos, en las cosas, las personas empiezan a construir conocimiento, a construir ideas, y esas ideas que construyen ellas mismas desde sus experiencias y que no son como la idea tácita, pues, contribuye a recolectar información y luego saber que de pronto lo que necesitan no es
no viene de una idea, sino una experiencia, bueno, no viene una idea concreta que venimos como del investigador a buscar, sino que se encuentra una experiencia que se necesita. Y siento que es una buena forma de acercarnos, es muy a lo emocional, ¿no? Porque, y así como a los sentimientos y a las emociones y las herramientas sensibles, como crear herramientas más sensibles para acercarnos es importante. Espérate que es que hay mucha bulla por acá, ¿la escuchan? No, pero te escuchas primero en primer plano tú, entonces no te preocupes. Bueno, creo que por ese lado es importante. Y pues lo otro, la verdad es que yo ya, ahora sí empezó la bulla. No, ya. Yo no he llegado hasta ese punto de con Javi, o sea, no he llegado a diseñar concretamente algo así, pero en mi experiencia, como les decía, sí me propuse en investigar desde la antropología, pues desde mi disciplina, como una herramienta metodológica y pedagógica en la que, digamos, que los conocimientos llegaran a través de nuestras experiencias, ¿no? Cómo construimos conocimiento, cómo podemos llegar al conocimiento desde nuestras experiencias, porque todo el tiempo pues lo estamos creando, ¿no? Y en esa medida me vi creando una herramienta para poder hacerlo. Entonces fue bastante interesante y siento que en esa participación de creación involucré a personas, o sea, no fue una creación mía, sino que ahí es cuando digo como que tengo claro que si la participación de las personas en esos espacios, sin el aporte de esas personas, pues eso no hubiera ocurrido. Entonces siento que pasar como de lo investigativo a llegar a veces no necesariamente a ti, sino que de pronto de la creación de algo como una herramienta para que puede llegar a lo otro, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Como que a veces pensamos que necesitamos conocer para crear, pero a veces podemos crear para conocer. Como que puede ser al revés. Y no sé si eso de pronto pueda variar la idea de diseño, que se cree que el diseño es el resultado y más bien el diseño puede ser el proceso. O el medio. No sé. Sí, exacto, el medio. Yo ahorita escuchándolas y escuchándolos hablar, me hacía sentido esta idea de lo dialógico, el diseño como un proceso dialógico, ¿no? Como un proceso, tú hablabas ahorita de que en el proceso hay un intercambio, ¿cierto? Y que casi siempre en los procesos de diseño con comunidades, en donde participamos y digamos y nos involucramos ahí, pues uno no vuelve a ser el mismo, termina siendo transformado de alguna manera y la comunidad termina siendo transformada. Pero esa transformación se da porque nos abrimos a un diálogo, a permitir que se dé una relación, ¿cierto? Nos involucramos y participamos en esa relación. Conversamos, convivimos, comemos, hablamos, nos reímos. Y era, digamos, es algo que usualmente no estaba en la práctica del diseño, ¿sí? Y es cuando, digamos, cuando nos involucramos en esos procesos dialógicos, incluso hacia el final, no resulte un diseño, o el diseño resulte fatal, no funcione o no termine siendo apropiado o no se pueda construir, pues algo pasó, ¿cierto? Algo pasó en las personas, ¿cierto? Y creo que desde mi perspectiva, hablaban ahorita de la riqueza que produce participar en este tipo de procesos, pero es una riqueza en los dos sentidos. La comunidad se enriquece de poder a un problema, poder tener otras perspectivas, ¿cierto? Y el diseñador se enriquece también de ver, y yo en eso soy insistente, que él no es el único ser creativo. Y es que todas las personas son creativas, incluso son mucho más creativas que nosotros que estudiamos para ser expertos en creatividad. Y que muchas de las soluciones que ellos ya tienen son mejores de las que uno pudiera conceptualizar. Simplemente, como lo decía Camilo, como un buen director de orquesta, lo que uno hace es empezar a mirar cómo se puede llevar a un nivel de optimización o de tecnificación o de mejora lo que ya está sucediendo. Pero todo eso se da porque la participación, esa acción, ¿cierto? De involucrarse, es como ir a una fiesta y salir a bailar, no quedarse sentado en toda la fiesta y que nadie me mire, sino salir a bailar en la fiesta,
pues te hace relacionarte, te hace conocer, te hace participar, te hace dialogar, transforma al otro, te transforma a ti y te ayuda a tener, yo diría que a llegar a soluciones más certeras, ¿sí? De pronto no las mejores o la única, pero de pronto más cercanas a la realidad, a las emociones, como lo decía María del Mar, a las necesidades, a las intenciones de la gente. Y me gustaría que esto que estamos conversando nosotros también no lo ejemplificaran en sus proyectos, ¿sí? Cómo esta intención de participar, que parece muy romántica, ¿no? Pero también resulta muchas veces obstaculizada o termina siendo problemática, porque vamos a las comunidades con este romanticismo y resulta que la gente no quiere participar, o hay un montón de problemas, o hay conflictos, muchas veces sí hay muchos conflictos que superan, que son conflictos de violencia, de género, de machismo, como lo hablaban ahora. ¿Qué tipo de conflictos encontraron ustedes en esta intención de generar o de participar en proyectos donde estaba de plano la participación y la intervención de la comunidad en sus proyectos? María Camila, María Angeli, cuéntanos. Yo creo que no, en nuestro caso no fue tanto algo como dices eh, pues no fue una comunidad como tal, sino fue una sola persona, se trabajó solo con una persona. Entonces era más las dificultades que yo pude notar fueron al principio conociendo a la persona con la que íbamos a trabajar, un choque, como la persona estaba colocando una barrera entre nosotros. Entonces nosotras estábamos tratando de sacar información y sabiendo qué pasa en la vida de él y conociendo más sobre él. Y él era muy puntual. Las respuestas que recibíamos eran muy puntuales y entonces no nos daba la información necesaria que nosotras íbamos a necesitar. La solución pues fue acá la profesora, la profesora Diana. Tuvimos un encuentro con el artesano y con la profesora Diana. Ya después de ese encuentro todo mejoró muchísimo, el artesano se empezó a abrir más con nosotras, ya hablar con él era más, se sentía más personal, más íntimo, y así, digamos que también cuando ya lo conocimos personalmente y eso nos dimos cuenta que es un amor de persona que nos ayudó muchísimo a nosotras, nos enseñó muchísimo porque recibimos muchísimas enseñanzas de él, tanto enseñanzas del diseño como de la vida. Entonces, digamos que esa es la reflexión que yo puedo tener. Y contame un poquito qué cambió o qué crees que pasó cuando Diana entró, que la convenció ahí con su hermosura o qué generó en esa relación de ustedes con el artesano la participación de Diana. ¿Qué trajo a la Generó, relación? eso trajo confianza, generó confianza porque el artesano ya conocía a Diana, ya había trabajado con ella, ya tenía pues buenas, las actividades que el artesano había realizado con Diana habían sido muy buenas, entonces le dio como el paso a él para decir, está bien, me voy a relajar un poquito y voy a hablar con estas niñas a ver qué es lo que quieren para mí. Claro. Hay una relación Yo entre... creo que también en ese proceso de relacionamiento, precisamente con un artesano, también está el temor de ellos, de vienen unos extraños a pedirme que les muestre mi oficio, lo que tanto he hecho por años, lo que he ido perfeccionando. También tengo miedo de que quizás ellos roben ese oficio que yo ya conozco, de que quizás realmente no tengan la intención buena de hacer algo por mejorar lo que ya sé. Entonces, esos son riesgos que se viven en esos procesos precisamente. Y creo que es uno de los mayores miedos, porque yo he llegado también a trabajar con algunos artesanos precisamente en Medellín y han sido expresados por ellos. O sea, esos miedos han sido expresados directamente. No sé si era el caso pues de ustedes. Hay una relación intrínseca entre la participación y la confianza, ¿no?
Es como que lo saquen a uno a bailar, insisto en el ejemplo del baile, alguien que uno no conoce, pues, bueno, usualmente el que saca a bailar es el hombre, ¿cierto? Pero una chica, pues, si no hay confianza, o por lo menos haya una, digamos, un interés común, pues no se va a dar la relación. Y aquí creo que, como estamos hablando de relacionamiento entre individuos, la confianza se convierte en un factor fundamental. Y que es que agentes como la profesora Diana intervengan y generen el espacio de confianza o el ámbito de confianza hace que el proceso fluya. Lo mismo va a suceder con cuando uno decide ir a una comunidad rural y nadie lo conoce a uno, pues nadie le va a hablar, es más, uno va a ser un agente extraño, ¿cierto? Por eso es importante en los procesos participativos con comunidades digamos, esos momentos en los que se rompe el hielo o se genera esa confianza inicial o ese momento en el cual la persona tiene claro cuál es el proyecto, qué es lo que vienen a buscar de mí, cuáles son los compromisos que hacemos, ¿cierto? Y que hayan esos actores que facilitan esa confianza. No sé, María del Mar, si nos querés un poquito hablar de esta idea de la confianza en los procesos sociales. Creo que María del Mar se fue a callar a los ruidosos. No, pues digamos que, pues como todo, yo creo que la base de las relaciones sociales es la confianza, ¿no? Y pues mira, como yo utilicé una herramienta que prácticamente les preguntaba como quién son, cómo se sienten, como que instrumentos que invitaban a la narración de sus experiencias. Esas experiencias a veces son dolorosas, a veces son incómodas, a veces son de todo. Y para hacerlo, pues yo lo hice como basado en un espacio seguro, ¿no? Cómo construimos espacios seguros para que las personas participen y tengan la confianza pues, de contarte sus cosas, porque no es fácil. Pero yo siento que una clave muy importante es uno también hacerlo. O sea, uno también contar sus cosas, uno contar sus sentimientos, sus pensamientos, o sea, crear un diálogo en el que no solamente pregunto y yo escucho, sino que hablo. Y siento que eso es muy importante porque si queremos generar una relación de confianza, pues uno, no sé, uno tiene un amigo porque el amigo te cuenta sus cosas y uno sabe que le puede contar sus cosas. Entonces hay que pensar en esos roles que también se tienen que invertir en esa idea de investigador que solamente se involucra, pero no es involucrado, no sé, como muy extraño. Entonces yo siento que esa es una clave muy importante, como que bueno, si vos querés saber algo mío, pues yo también quiero saber de vos, ¿no? Porque de eso se trata, de generar un diálogo entre eso. Entonces siento que también hay como que ser más honestos en ese aspecto y más abiertos, ¿no? A darnos cuenta de que, uno se da cuenta que en serio cuando comparte experiencias o cuando comparte sentires, llega a lugares en común, llega a experiencias compartidas y esas experiencias compartidas te permiten, no sé, crear conceptos o crear creaciones, crear cosas, y siento que eso es importante. Por ejemplo, pues yo la verdad es que mi trabajo no lo hice como algo muy apartado a mí, yo lo hice en el ámbito universitario porque pues es en el que me muevo en este momento y como que ahí sentía mucha incomodidad en muchas áreas, sobre todo en la pedagógica, y entonces le apunté como a eso y lo hice con personas de la universidad, hice un trabajo con mujeres de la universidad, no a todas las conocía, pero sabía que quería que participaban en encuentros feministas, en discusiones, en grupos que la gente va a hablar y a ser escuchada, entonces por esas cosas como que elegí hacerlas con ellas. Pero en el proceso me di cuenta de que más allá como de escuchar o de recolectar información, como que lo importante es una relación y la relación se basa en eso, ¿no? En dar y recibir. Entonces, un factor que se podría tener en cuenta a la hora de entrar a un lugar es que qué tan dispuesto estoy yo a abrirme con las personas de ese lugar, ¿no? A compartirme. Gracias, María del Mar. Quería agregar una cosita chiquitica. Ah, no, dale, Angeli, habla. No, también quería complementar es de que Mariana habló al inicio, pues como esa falta de confianza y eso que había pasado, pero también otra cosa que se fue viendo durante el proyecto y algo que
pues que fue lo que hablando de la dificultad de lo que plantea la profesora, que qué retos hubo en medio del proceso, es el hecho de que muchas veces cuando es comunidad, cuando es una persona, cuando son artesanos, ellos ya tienen como un estilo establecido, tienen un sistema ya estructurado, y el entrar como el diseñador a querer intervenir en eso, muchas veces es lo que hace que pierda como, que no haya como esa confianza, porque se siente como atemorizado. Por eso creo que lo que dice la profesora de que el reto en proyectos de diseño no es tanto ser lo más innovador posible o ser, sí, crear el diseño con tecnología de punta, sino hacer algo que en verdad le sirva a esa comunidad, que en verdad le sirva a esa persona. Y eso fue lo que por lo menos nosotros hicimos con nuestro proyecto, poniéndole nombre a nuestro artesano, se llama Don Jaime. Don Jaime, de verdad que el resultado fue algo que es muy sencillo, pero que en verdad él le puede funcionar porque es lo que él pues necesitaba, es lo que él le estaba faltando, y era como esa organización en el proceso que él estaba realizando, porque él ya tiene un proceso establecido, él es una persona pues ya con muchísimos años, más de 50 años de experiencia, y llegar a intervenir en eso es complicado, porque pues intervenir en 50 años de algo que hacía diario, entonces pues creo que también es como otro reto que se suma. Sí, sí, porque a veces uno cree que desde orilla son transformaciones pequeñas, pero cambiar el orden de un proceso de desarrollo para alguien que lleva tantos años, esa ley de transformación que es para uno, para ellos es un paso gigante, ¿no? Es complicado también desde la mirada pues humana, porque tienes hábitos, tienes costumbres, ya estás con ese método, tienes que romper paradigmas, entonces a veces también llegar con algo muy disruptivo tal vez va a generar que haya como un aislamiento con el equipo que viene a acompañarte, porque como lo que decía Camilo, yo también pienso que el diseñador es más como un mediador, ¿sí? Finalmente, entonces, estos procesos, nuestro rol es más de mediadores. Yo quería agregar una cosa a lo que hablaba Javier ahorita y con el tema de la confianza y pues con don Jaime, y es que por eso es súper importante nosotros desde nuestra orilla de docentes ser muy claro con los estudiantes cuando van a empezar con estos procesos en dos aspectos. En el primero, en sensibilizarlos frente a lo que representa un trabajo con comunidad, en normas básicas de respeto, son cosas sencillitas, pero hacerlos sensibilizarlos frente a que hay que tener no digo como un protocolo de conducta, pero ciertos niveles de delicadeza, comentarios que uno dice en unos contextos que pueden ser agradables, pero en otros contextos pueden ser bastante violentos o generar rupturas que son difíciles, muy, muy difíciles de reparar, y eso se ve constantemente cuando hay trabajo con comunidad. Muchas veces nosotros los diseñadores no hemos sido formados para eso, entonces vamos a trabajar con la comunidad y creamos rupturas desde el día uno en la forma en cómo hablamos, nos expresamos, cómo nos comunicamos de una manera muy técnica. Entonces creo que el rol de nosotros como y es vital en ese sentido, y en el otro sentido en hacerlos también, en ser claros en que antes de ir a la comunidad hay que investigar, hay que saber quiénes son los actores, porque en esta ocasión, pues, digamos que pues estaba alguien que conocía al artesano, pero cuando vas a llegar de ceros, que quieres trabajar con una comunidad específica, pues tienes que empezar a levantarte de la base de datos de actores claves, puede ser el cura del pueblo, el policía de la esquina, que es el que les ayuda. Entonces, en esos ejercicios de diseño participativo, donde la confianza está estrechamente relacionada con el logro o sí poder hacer el diseño participativo, hacerlos conscientes de ese mapeo de actores es supremamente importante y es una responsabilidad nuestra desde la academia, creo yo. ¿Sí? Eso era lo que quería agregar. No sé, Camilo, si quieres con las preguntas, que es que nosotros tenemos unas preguntas listas, ya hay unas que han ido como respondiendo en el diálogo, pero no sé, Camilo, si... Sí, me gustaría agregar algo a lo que decía María del Mar hace un rato, y es la importancia de ceder también un poco de nuestra vida, ¿cierto? Para transmitirla a ellos, para crear ese vínculo de confianza, ¿cierto? Así, de esa manera, pues se crean, como decía María del Mar, los amigos, se crean las relaciones, se forjan también los vínculos sociales que tenemos con las personas. Si yo cedo ante algo y esa persona pues empieza a entender que está al frente de alguien también que se muestra vulnerable. Es súper importante eso.
Algunas de ustedes nos han contado sobre los aportes que han tenido, bueno, algunas me refiero creo que a Mariana solamente, sobre los aportes personales que han recibido a través de este proceso, ¿cierto? No profesionales, sino aportes personales. ¿Qué les ha dejado todo este proceso, todo este aprendizaje para su vida personal, ¿cierto? Para su vida íntima. ¿Qué han logrado con eso? ¿O qué lograron sacar de todo eso que hicieron y que desarrollaron con estas personas? Y yo complemento la pregunta para involucrar a María del Mar. ¿Qué te ha transformado trabajar con diseñadores? También es cierto. Pues yo creería que volviendo a lo que decíamos de que es como un intercambio de aprendizajes, más que algo que me deja el proyecto, es lo que me deja esa persona con la que se trabajó el proyecto. Yo creo que de don Jaime lo que vale resaltar y destacar de él es que es una persona demasiado apasionada por lo que hace. Y el hecho de que cuando se trabaja con pasión, se trabaja con cariño hacia lo que uno está haciendo, se pueden llegar a hacer cosas increíbles, se pueden llegar incluso a lograr que esas personas encuentren en eso que tú creas como esa misma conexión, esa misma pasión, porque pues cuando se trabaja con amor, tú siempre vas a querer el mejor resultado posible. Entonces creo que eso es algo que me dejó pues el proyecto con don Jaime y el trabajo como tal, del hecho de que él así sea lo más mínimo, él lo trabajaba con su mayor intención, digamos a lo último que estuvimos pues creando los productos o pues los resultados, don Jaime ya pasó como a tener como ese cariño por querer enseñarnos lo que él estaba haciendo. Entonces nosotros decíamos, no, Jaime, avance, y nos manda pues fotos porque pues por la pandemia no podíamos estar tan encima de él y pues yendo tanto. Él nos decía, no, yo las espero, yo voy adelantando, pero yo dejo esto para mostrarles, para que vean cómo se hace, para que entiendan cómo es el proceso. Entonces es como ese amor y ese cariño que él adquirió y que nos hizo pues que nosotros también pues tuviéramos, y fue pues lo que dio como resultado el proyecto, un proyecto muy bonito y como una relación tan buena con él. Bonito, bonito eso. María del Mar, Mariana, ¿quieren agregar algo? Pues, no sé, creo que como que algo que yo siempre le agradecí a Javi es como haber como encontrado una forma de aplicar lo que uno conoce, ¿no? Lo que uno va encontrando. Porque si hay algo que a mí siempre me ha causado como un choque desde las ciencias sociales, es esa idea de tanta idea, ¿no? En lugar como de la acción. Y como que trabajar con Javier y empezar a conocer todas estas ramas que al final se mueven dentro de lo que yo hago, dentro de lo que yo estoy estudiando, pues me permitió como darme cuenta que yo también puedo ser creadora de esas problemáticas a las que yo me enfrento, porque uno a veces también cree que las problemáticas están allá, ¿no? En el campo, que solamente las viven comunidades o sociedades, o como se quieran llamar, apartadas, que viven ciertas problemáticas, pero las problemáticas las vivo yo también en la universidad, en mi cotidianidad, y poder como, digamos, desde la antropología reconocer una problemática y desde el diseño poder encontrar una herramienta para resolverla, fue increíble. Entonces es cierto que eso me ha permitido como ampliar mis conocimientos también y encontrar una forma de aplicarlos. Y eso ha sido muy enriquecedor para mí. Ok. Y a los profes, o sea, la pregunta también es para ustedes, ¿no? Yo creo que estamos en un espacio donde estamos en confianza, ¿cierto? Entonces también contemos las experiencias de ustedes, qué aportes personales han logrado construir a lo largo de estos procesos, qué les ha quedado a ustedes, no solo el relacionamiento con las personas, sino con los mismos estudiantes, que ellos también se enteren y sepan un poco de eso que logramos sacar nosotros del trabajo. Dianita, te doy la palabra. No, pues es inmensa. Finalmente uno lo que es, por lo menos, bueno, contando que también los estudiantes son una comunidad con la que trabajamos, ¿no? Y hacemos constantemente, yo considero que uno hace constantemente con ellos diseño participativo,
Por ejemplo, este curso es con ellas esta es la cuarta vez que lo dictamos y cada semestre pues la metodología se transforma finalmente por acorde como son ellos, la manera de pensar del grupo, la sinergia que hay entre ellos o si no la hay, la comunidad con la que se va a trabajar, así que la metodología obviamente hasta la propuesta para trabajar con la comunidad tenga que cambiarse. No, pues digamos, antes de yo ser profesora, pues siempre trabajé con comunidades del diseño y a mí eso me transformó completamente, aunque desde el pregrado toda la vida digamos, toda la vida me encanta el trabajo con comunidades, sobre todo con indígenas, pues digamos que eso te transforma y te hace, más allá de lo profesional, una persona, pues yo creo que inquieta, sensible, preocupada, a todas estas realidades, más en un país como el nuestro, donde pues uno cuando va a campo conoce realidades supremamente complejas. Entonces, pues yo creo que uno se debe a esto, ¿no? Y ahorita estar con los estudiantes y estar en el día a día de ellos, por ejemplo, algo que no hemos tocado mucho, que es el tema de la virtualidad, tener que adaptarnos a trabajar participativamente con ellos en la virtualidad, que no se aburran en clase, que algunos estén pasando por procesos de depresión, entender desde este lado de la pantalla que algunos la están pasando realmente mal, que no tienen cómo conectarse. Digamos que pues eso hace que tu desarrollo personal pues trascienda a lo que puedas aprender en una maestría, ¿no? Yo digo que en la maestría yo decía, o sea, es más el camino que he recorrido con los artesanos que nadie me lo va a reconocer a lo que yo aprendí en la maestría. Y no es por ser odioso con la academia, finalmente nosotros hacemos parte de ella, sino que pues lo que te da el trabajo con la gente, el escuchar, el aprender a entender es único y no lo consigues en ningún libro, en ningún documento, ¿no? Muy crítica tú con la academia. Perdón. No, yo me uno a esta idea de que el diseño social nos transforma y a mí desde que estaba en la universidad, yo no sé, yo era como un poco alérgico a los proyectos utópicos, ¿no? Como diseñemos para un usuario que tiene estas características. Y cuando, digamos, empieza uno a trabajar en este tipo de procesos, se da cuenta de que es necesario ponerle nombre a los usuarios. Cuando ustedes hablan de, de don Jaime es una persona que tiene vivencias, que tiene sueños, que marcó sus vidas, que en esas conversaciones dejó cosas importantes en su vida. Y creo que para mí, digamos, trabajar con comunidades ha hecho que el diseño de alguna manera adquiera rostro, ¿sí? Adquiere identidad, que cuando estoy trabajando en un proyecto y el proyecto es con personas de la comunidad del Río Pance o que estoy trabajando con personas de una comunidad, bueno, cualquiera que sea, siempre termino trabajando con personas que tienen nombre y que tienen historia, ¿sí? Y nos salimos de esa idea del diseñador que diseña para arquetipos, para usuarios tipo, ¿sí? En donde se mueve por percentiles. Y esta idea se decodifica y empieza a tomar rostro y empieza a tomar identidad y nos empieza a transformar. Y a la pregunta de Camilo, ¿qué ha transformado en mí? Yo creo que a mí el trabajar con comunidad me encanta porque me hace ver y valorar la riqueza de la escasez, ¿sí? Es decir, muchas veces estamos viendo al otro como un pobre, como pobrecito, porque no tiene. Y cuando tengo la oportunidad de estar en campo y de estar trabajando con ellos, me doy cuenta que son más ricos que nosotros mismos. Es decir, no es que nosotros seamos ricos, sino que nos hemos metido en una burbuja digamos, de confort, ¿cierto? Donde si no tenemos ciertas cosas, entonces no estamos en un canon de bienestar y vemos al otro que no tiene estas cosas como si no estuviera en ese canon de bienestar. Y cuando vamos allá, nos damos cuenta que son más felices y que viven más sabroso que nosotros mismos, ¿cierto? Y acercarse a esa sencillez en la cotidianidad, a esa sencillez para resolver los problemas, pues eso para mí es fascinante, de verdad es fascinante descubrir la sabiduría en las cosas simples, la riqueza de las cosas sencillas, la forma en que solucionan los problemas de forma creativa, y yo insisto en esto, en el otro creativo, ¿no? En que esto rompe un paradigma del diseño muy importante y es que tú eres el único creativo.
¿sí? Y cuando tú reconoces al otro como un ser creativo, un ser lleno de conocimiento, de experiencia, que seguramente tienes que entrar en un diálogo para poder aportar algo, porque como don Jaime tal vez él no quería cambiar su forma de ser o de hacer, en ese diálogo él se transforma y uno se transforma. Y para mí, yo soy un amante de la sencillez, de la humildad en todo lo que hago y la forma como me relaciono y eso se alimenta de esa relación con las personas, ¿no? De poder digamos, vivir esa riqueza de la sencillez y de la humildad. Y ese es para mí el aporte más significativo de trabajar con personas en los proyectos en los que trabajo. Qué bonito. Pues, ¿Y tú, Camilo? Cuéntanos. No te hagas. Bueno, realmente, o sea, yo no empecé trabajando con las comunidades. Mi desarrollo profesional fue más típico, ¿cierto? Fue más rutinario. Yo salí de la universidad e ingresé directamente pues, a la empresa. Estuve trabajando muchos años en empresa, diseñando precisamente para esos arquetipos. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Espérate un momentito. Es una medicina, es una que se Sí, Andrés. en el mundo, especialmente en América Latina. Voy a cerrar. Okay. Listo, bueno. Yo empecé trabajando en una empresa, pero o sea, digamos que la primera experiencia de la vida fue enfrentarme a un diseño que tenía, pues, que llevaba una soldadura. Y yo llegué y le presenté como a las personas encargadas del proceso de soldadura, yo les dije, ve, hagamos esto otro, no sé qué. Y él me miró y me dijo como no, a mí no me parece, yo creo que deberíamos hacer mejor esto. Y yo le dije como, seguro, y me dijo, sí, confíe en mí. Yo, pues, usted es el que sabe, ¿cierto? Y realmente la propuesta que él dio, pues, fue la que más funcionó, la que mejor funcionó para ese reto que teníamos en ese momento. Y de entrada aprendí como, pues, realmente lo que yo sé, pues, me falta un montón, ¿cierto? Y los que saben son los que están como involucrados en los procesos. De ahí, pues, pasaron muchos años en la industria, aprendí muchísimo, pero cuando me empecé a relacionar con la comunidad, que fue cuando empecé a ingresar a la academia, realmente transformó completamente mi vida personal, incluso, ¿cierto? No la profesional solamente, sino la personal, porque empecé a darme cuenta de un montón de cosas que no sabía que pasaban, de un montón de cosas que en mi mundo, en ese mundo en el que vivía antes, ni siquiera tenía contemplado. Entonces, realmente fue como no sé, entrar en una nueva vida donde había que descubrir todo lo que había detrás, donde las personas realmente podíamos aportar algo, donde cada uno de nosotros podía llegar y mejorar algo de lo que ya estaba o de lo que está roto. Y realmente pues fue un aprendizaje bastante significativo, tanto que, digamos, me movió hasta este otro lado, ¿cierto? O sea, me cambió del lugar de donde estaba, me sacudió, me dijo, despertá, que mira que el mundo realmente no es lo que vos pensabas que era. Entonces, desde ahí puedo decir que soy otra persona, los libros que empecé a leer, el cine que empecé a ver, las personas con las que empecé a relacionarme, cambiaron todo ese mundo que ya tenía antes. Entonces, realmente fue algo, fue una experiencia y ha sido una de las mejores experiencias que he vivido. Quería agregar algo porque me acordaste de una conversación de Mancini y era como que, bueno, digamos, como estamos hablando a nivel personal, ¿no? Yo siempre fui muy revoltosa y siempre me gustó trabajar, o sea, tener contacto con todo el tema, con todo lo que tuviera que ver con posturas sociales, ser activista, tener como pasar a la acción, ¿no? No quedarnos solamente en que esto me incomoda, sino como esa postura que yo tengo la paso a la acción y a mi responsabilidad, ¿no? No solamente del consumo, sino también desde mi trabajo. Y entonces a veces uno cuando está metido en este tema parece pesimista, porque finalmente, pues un poco lo que sea Javier, se lleva a ser alguien muy crítico, muy sensible, entonces no, pues tan pesimista, ahí está, y otra vez, sí, pero finalmente Mancini hablaba que el diseñador que le gusta el tema social
son los optimistas, son las personas que de verdad creen que, es irónico, pero que de verdad creen que puede haber un cambio. Entonces, al final, termina siendo como la puerta para esos diseñadores que quieren pasar a la acción, no solamente en el desarrollo de productos que aporten, que sean funcionales, que respondan a necesidades, sino que también lleven a transformar realidades y volviendo como a lo que nos reúne hoy, que es el diseño participativo, pues esa transformación de realidades sin lo participativo va a ser bastante complicada, ¿no? Entonces, hay una pregunta que no teníamos, pero que ya que tenemos a María del Mar, que es del lado de las humanidades, me encantaría que nos pudieras ayudar, y es cuándo sí y cuándo no diseño participativo, y por qué. No, pero La esa cámara salió pregunta, corriendo. Sí. a ver, pues es que literalmente es como volver al debate sobre qué creemos que es participativo, porque igual todo el tiempo lo estamos haciendo, ¿sí? Como que no hay un momento en el que no estemos participando en el mundo, teniendo claro eso. Siempre estamos actuando en él y en consecuencia siempre estamos transformándolo. Hay alguien está alzando la mano, de pronto contesta mejor que yo. Pero yo creo que siempre diseño participativo, porque es como ser humildes y darnos cuenta de que no somos los únicos en el mundo que tienen ideas, que tienen conocimientos, que pueden cambiar y que pueden transformar, que como dicen ustedes, nosotros somos más complejos en conocimientos porque nos hemos educado para eso, ¿no? Pero somos como mediadores entre los conocimientos complejos y los conocimientos, no sé, intrínsecos de la experiencia. Entonces creo que sí, siempre diseño colaborativo, porque eso es darle voz, valor al otro como actor de este mundo, ¿no? No solamente del contexto, sino del mundo, y tiene un papel, un rol, y es tan valioso su conocimiento como el mío, y tan valioso su experiencia como la mía, y tan valioso todo como lo mío. Entonces creo que sí, siempre. Freddy, ¿tú querías decir algo? Estaba esperando el momento en que Freddy, yo sabía que decir. No, nos va a hacer una provocación compleja. Hola, buenas. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Freddy, que Buenas nos tardes. abandonó esta vez, Camilo. Es que porque siempre que abro el micrófono todos me dicen que qué provocación vas a hacer. Y me pasó ayer también. Estás del lado de Diana, que se considera revoltosa. 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 No, yo creo que de hecho el diseño es revoltoso en su naturaleza. Y esa es su tarea, precisamente. Porque de lo contrario entonces no sería diseño y estaría metido en otras cosas. No, nada, solamente pues he estado escuchando aquí la conversación de todos, y hay varias, digamos, reflexiones frente a las preguntas que pues están establecidas, y principalmente de los aprendizajes que pues hemos tenido. En este track de diseño participativo nosotros estaban postulados o presentados dos proyectos que pues lamentablemente mis estudiantes no pudieron estar, cruce total con clases ahora. Uno era con Amazonas al desnudo y el otro ancestral. Digamos que esto tiene muchos elementos atrás que en términos de participación pues se requieren un montón de habilidades importantes que creo que todo diseñador hoy, nosotros en la academia tenemos que cada vez afilarnos más en generar algo que comúnmente se conoce como habilidades blandas. Y el diseño participativo tiene esa condición de hecho natural. No todo mundo puede hacer diseño participativo o puede tenerla, pienso yo, puede tener esa capacidad de desarrollar un trabajo en colaboración con alguien. Una cosa es tener las herramientas y lléneme esto y preguntar, y digamos las formas tradicionales. Lo que nosotros hemos aprendido a través de todo este tema es que la participación totalmente es permanente, digamos, dando respuesta a la pregunta que Diana decía, que cuándo sí diseño participativo y cuándo no. Pues el diseño en su naturaleza es provocador y es participativo. Lo que sucede es que muchos de los actores no lo hacen consciente
sino como no son diseñadores, pues simplemente reaccionan a los estímulos de una metodología o de una forma de aproximarse a ellos. Entonces, volviendo al tema de las habilidades blandas, esas habilidades blandas tienen muchísimo que ver con la construcción de empatía, y creo que para nosotros ese concepto es supremamente reconocible, y la empatía no solamente tiene que ver con mi capacidad histriónica o esa habilidad que yo tengo natural, y si la tengo aprovéchela, y si es diseñador mejor, pero si no la tiene, constrúyala y entrénela, porque tiene mucho que ver con esas habilidades blandas relacionadas a su personalidad, a la actitud que debe tener y de cómo en los procesos tiene que abordar comunidades. Además, pues ayer igual lo mencionaba, estaba como un poco en todas las charlas, y creo que esta época, este momento de pandemia y lo que estamos viviendo en el mundo, nos está mostrando claramente, pues ya en naturaleza lo hemos tenido, pero ha mostrado que el diseño tiene una capacidad fuertísima de resolver y de atender y mediar esta serie de conflictos que se dan por las pandemias, el COVID, los desastres naturales, porque tenemos esa capacidad o nos entrenamos en esa capacidad de acercarnos al otro, de entender al otro, de ponernos en los zapatos del otro. Y eso tiene que ver con empatía, cómo yo contribuyo a mediar y a ser parte del otro entendiendo. Y eso no es una cosa que simplemente se genera yo como diseñador de 8 a 5, sino es algo que tienes que tener vestido completamente y entrenarlo. Entonces, por eso las ciencias, las áreas humanas son tan relacionadas y tan conexas, digamos, con ese tema de participación. Entonces, Javier mencionaba ahora, esa humildad que se debe tener es una humildad que tiene que ser el resultado natural de las acciones que uno desarrolla en cualquier proceso de trabajo y de construcción de un proyecto con una comunidad. Y no es una humildad polite, sino es una humildad natural de entender cómo se da la situación, cómo me pongo del lado de uno o del otro. Y eso, pues básicamente tiene una forma de entrenarse. La otra cosa es, en esta manera es relacionado con el diseño participativo, y lo que uno también aprende y se da cuenta de los estudiantes, es que no nos podemos hacer los cortos de vista ante la situación que estamos viviendo, o que vive una comunidad, un territorio, el mundo en este momento. Yo sé y todos sabemos y odiamos muchas veces ver televisión, ver las noticias, y uno prefiere apagar las noticias con todo esto que pasa, que el COVID cada vez sube más, que asaltaron a yo no sé quién, pero lamentablemente debemos tener una cultura de información, y el estudiante y el diseñador debe estar informado permanentemente de las condiciones sociales, políticas, culturales que se están sucediendo. Buenas o no tan buenas, son fundamentales para yo poderlo apropiar y poder, cuando me aproxime a una comunidad, no estar descontextualizado de una realidad. Yo no me puedo ir a una comunidad wayú a ponerme en el tono de no, sí, pobrecitos, pero detrás no tengo la información, y como Diana lo mencionaba en algún momento, hay que estudiar el escenario, de ver todas las condiciones políticas a las que son buenas y no tan buenas también de una comunidad. Y no son las víctimas muchas veces, también son victimarios de muchas cosas. Entonces, eso se nota muchas veces cuando se hace interacción con las comunidades, cuando tú estás impostando esa humildad, ese conocimiento un poco para sí, deme esta información o no, ¿sí? Y ahora nos enfrentamos a un reto muchísimo mayor, y alguno de ustedes lo mencionaba ahora, que pues con todo este tema de encierro, de estar aislados, pues nos está obligando a generar nuevas herramientas en donde ese contacto personal se empieza a perder, y eso tiene mucho que ver con la empatía. Entonces ahí la gráfica, lo visual, las herramientas que nos inventamos y que más que nos inventamos nos sorprendemos, ayer lo hablábamos, cada vez uno sorprenderse por cómo un estudiante se las arregló para hablar sobre
una cultura ancestral de una comunidad indígena en el Putumayo, estando en Bogotá haciendo un proyecto de turismo como los que pues, tengo yo a cargo en mis cursos, y nunca viajaron. Y entonces entender esa comunidad, cómo lo hace, entonces cómo se conectó, cómo habló, qué herramientas usaron. Ellos no tienen las herramientas, y fíjense que hay todo un reto de comunicación fuertísimo para poder generar ese trabajo colaborativo. Pero más allá de las herramientas y los instrumentos, vuelvo al principio, a esas habilidades blandas que todos debemos durante toda la vida cultivar y mantener, porque si no las tengo, pues no puedo aproximarme desde de esa forma. Ya con este taller Red Social llevamos, pues como desde el 2012 inicialmente, desde el 2015, y siempre hemos trabajado, y siempre está la permanente inquietud de esto es diseño, innovación social, diseño social, y ya todos decimos, bueno, como se quiera llamar, precisamente por esas diferentes focos en donde yo puedo abordar las relaciones que genero yo con la comunidad y cómo manejo esa información. Y eso tiene que ver con la manera personal como te aproximas a un tema, o la manera experta, como lo diría Mancini, acercándose a una comunidad. Entonces, si yo trabajo con una comunidad, ellos no tienen por qué ser diseñadores y entender. Ellos te sueltan cosas dependiendo cómo tú les reacciones, la energía que les generaste vía telefónica, cómo dijiste las cosas, etcétera. Pero cuando nos rechazamos a eso y a armarlo y a verlo de otra forma, no nos informamos, no nos entrenamos, pues yo creería que ese tipo de aproximaciones no se podría dar. Y ahí hay un vacío profundo en los temas de diseño, porque hoy ya en el mundo, con esta situación en la que estamos, pues el diseño es absolutamente 100% participativo y construye precisamente sobre lo que el otro está haciendo, pensando, y puede que el otro lo haga consciente o no. Entonces, esos son aprendizajes que hemos tenido y que permanentemente estamos en los diferentes ejercicios con comunidades, con citadinos, con todos los perfiles de comunidades que se dan, y fíjense que en todo tiene mucho que ver esa relación que se da humana y con el entorno, con la naturaleza. Ayer hablábamos yo mencionaba el tema de bioética, y con un tema muy interesante de diseño descentrado, no solamente en las personas, sino en todo lo vivo, con animales. Hoy precisamente tengo un proyecto de grado que está conexo solamente a perros, todo el universo canino. Entonces ahí uno dice, esto no es diseño centrado en lo humano, ¿y cómo hago? ¿Y esto tiene que ver con lo social o no? Sistémicamente sí, directamente tal vez no, pero lo que nos interesa es lo sistémico y el impacto que genera en la humanidad y en las personas y en el entorno. Un poco eso, ya quería mencionar esas cosas ahí provocadoras, un poquito recogiendo lo que he escuchado también de ustedes. Yo quisiera cogerle la cuerda a Freddy y hablar un poquito de esas habilidades que mencionaba Freddy, que no están dentro del currículo de formación de un diseñador, ¿cierto? Que se dan que se dan por hecho, que son supuestamente desarrolladas o que deberían estar desarrolladas, pero que yo creería, y es una postura personal, que sí deberían ser parte de la formación de un diseñador, ¿cierto? La capacidad de comunicación, de una comunicación clara, asertiva, no técnica, que nos esforzamos mucho para que los estudiantes adquieran un lenguaje técnico propio de la profesión, pero luego tenemos que salir a campo a desestructurar todo ese lenguaje técnico y volverlo sencillo y coloquial, ¿cierto? Una capacidad de solución de conflicto. Siempre, digamos, cuando salimos, nos vamos a encontrar con el conflicto entre nosotros y nuestros colegas, nosotros y la comunidad. Entonces, ahí hay una capacidad de solución de conflictos que debería ser tratada dentro de los ejercicios de clase, ¿cierto? El asunto del liderazgo, y no solamente el liderazgo que impone, sino el liderazgo que se da dentro de un equipo de trabajo, y hay estilos de liderazgo, el liderazgo horizontal y liderazgos verticales, ¿cierto? Entonces, que uno pueda distinguir como diseñador qué tipo de liderazgo va a ejercer en una comunidad. Eso no lo tenemos y muchas veces lo obviamos dentro de nuestros currículos.
la capacidad de gestión y de una mirada estratégica del proyecto. Si no tenemos un plan, si no tenemos una estrategia, si no tenemos unas metas y unos alcances que queremos lograr, pues el proyecto va a ser, digamos, va a ser como muy vaporoso, ¿cierto? Pero sabemos que siempre el diseño de alguna manera tiene un objetivo a cumplir y eso nos demanda tener una visión estratégica frente a lo que vamos a ir a hacer a campo. Trabajar con el otro implica también este asunto de aprender a trabajar con el otro. Nuestras profesiones o la profesión nuestra del diseñador tiene un alto componente de trabajo individual, es decir, le pedimos a los estudiantes entregas individuales o proyectos individuales, pero aquí estamos casi que en un ambiente donde es necesario y permanentemente se le exige al diseñador trabaje con el otro, no con el otro par, incluso con el otro de otra profesión, con el otro de otro contexto social, ¿cierto? Y eso también creo que es importante dentro de esas competencias que plantea Freddy. Y otro asunto que contempla es el asunto de aprender a gestionar la creatividad, no solamente mi creatividad, sino la creatividad del equipo. Hablamos ahora de ese otro creativo, ¿no? Entonces, ¿yo cómo saco lo mejor de este otro creativo para que la solución sea la más acorde, la más idónea, la que mejor responde a la necesidad, ¿cierto? Y como bien lo mencionaba Freddy, no olvidar que todo esto se enmarca en un contexto social, político, económico y humano, que el diseñador no puede ser ingenuo y llegar a donde vaya a ir sin tener un conocimiento previo de esto. Eso le va a generar una barrera y seguramente si no lo sabe, si no ha hecho un ejercicio previo de investigación o de contextualización, pues le va a generar problemas a su proyecto. Todo esto son competencias propias del trabajo con comunidad, que cuando nosotros vemos nuestras mallas y nuestros currículos, y ahí abro la discusión con los profes y también los estudiantes, nuestros currículos muchas veces están muy centrados en otro tipo de organización que son las organizaciones empresariales, ¿cierto? Pero desconocemos un poquito esa dimensión de lo social y lo llevamos en unos pequeños cursos o en algunas experiencias de clase, pero realmente debería ser mucho más protagónico. No sé qué piensan mis colegas, no sé qué piensan los estudiantes sobre lo que estamos planteando. No sé, ¿qué piensan, chicas? La idea es como que ustedes también nos puedan como contar un poco sobre su experiencia. Si quieren ampliar algo lo que ha hablado Freddy y Javier. Yo quería mencionar una cosa mientras ellas piensan, porque yo sé que ellas quieren conversar. Okay. Y es precisamente uno nunca hace, uno como estudiante nunca hace conciencia en ese proceso de formación de cuando llega a un lugar y hay muchas de estas habilidades blandas de las que yo mencionaba acá, que pues tradicionalmente uno dice esas habilidades vienen de casa, esa actitud viene de casa, es de la formación de casa y como bien lo dice Javier, pues son habilidades y cosas que también desde la academia creo que debemos promover este tipo de cosas y creo que la pandemia nos ha ayudado en medio de la no presencialidad a entender mucho más a los estudiantes. Yo tengo unas charlas largas aquí por este medio con estudiantes que tal vez muchas veces no la teníamos tampoco en la universidad y eso puede ser bueno, no tan bueno, pero pues esto es lo que nos está tocando. Y lo que nos ha enseñado es a ser mucho más solidarios, más comprensivos, entender más la condición humana del otro en términos de comunicación frente a lo complejo que estamos viviendo. Y eso no es algo que solamente se aprende en casa, que pues es ideal que venga de casa, pero si queremos trabajar como diseñadores en estos escenarios participativos, yo creo que esto se tiene que pulir muchísimo y se debe más que pulir, apropiarlo para que pueda tener unos mayores impactos y detonantes frente a conversaciones y al poderse identificar con otros. De lo contrario, pues no se generan resultados y como mencionaba, hay unos retos fuertísimos para esto. Entonces los estudiantes tienen que hacer ese esfuerzo. Hay muchos que no prenden la cámara, se quedan por allá atrás y entonces yo particularmente siento, pues madre, aquí hay un tema de socialización importante, ¿dónde está? Pero cuando se les da cuerda, se les toca el lado sensible frente al tema, frente al ejercicio, empiezan a explotar y a sacar un montón de cosas que ellos mismos
desconocen, y yo creo que este contacto en proyectos con lo humano, lo vivo, precisamente ayudan a fortalecer esa sensibilidad humana frente a estas habilidades de compasión, y la compasión es sinónimo de empatía. Yo siento empatía por alguien porque de alguna manera me genera compasión, pero no compasión de pobrecito, sino compasión de lo estoy entendiendo, me estoy poniendo en los zapatos del otro. Esa es mi palabra favorita. Me parece compasión. Me parece una palabra fundamental. Chicas, ¿ustedes quieren agregar algo? Es que tengo una pregunta, a ver si paso la pregunta, o si quieren agregar algo de lo que ha estado hablando Freddy y Javier de todo este tema. ¿No? Mariana se fue, creo. Hola. Vamos a David. David hola. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, no, yo sí tenía un comentario un poquito de la mano de lo que estaba diciendo Freddy, y es, yo creo que también algo que es fundamental cuando hablamos de diseño participativo es poder acompañar, digamos, la práctica con también componentes teóricos que se forman dentro de los programas. Entonces allí se vuelve también como fundamental que revisemos esa teoría del diseño participativo que lleva también ya mucho tiempo, encontrar las diferencias entre lo que son los componentes teóricos y metodológicos que acompañan el diseño participativo con nuestro propio reflexionar sobre nuestro actuar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se vuelve muy importante que en nuestras academias hagamos como ese diálogo en las dos cosas, porque muchas veces la fundamentación teórica, digamos que se da en otros ámbitos o en otros componentes metodológicos y no tanto en cómo tú puedes saber una cosa, pero otra cosa es muy diferente es ejecutarla, ¿no? Como en clase me dijeron que hablara con la gente y tal, y que hiciera esto y esto, pero otra cosa es reflexionar sobre cómo soy yo y cómo yo lo haría. Entonces pienso que mucho del éxito del diseño participativo tiene que ver también con conocernos, con hacer un poquito ese diálogo con nosotros mismos. Es un poquito como a lo que se enfrentan los estudiantes cuando ya no trabajan tanto para, sino con, ¿no? Sí. De los chicos y las chicas que lo que acaba de decir Edgar, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes en ese proceso que llevaron a cabo? Porque ustedes finalmente se vieron involucrados allí, ustedes vivieron esa experiencia que están contando los profes. Entonces cuéntenos desde su perspectiva, ¿cierto? Como dentro de ese proceso de si yo soy tímido, cómo entro a preguntar, o simplemente sigo indicaciones de lo que me dijeron los profes. Cuéntenos un poquito de eso. Te tocó a ti, Angeli. Pues yo creo que como lo que hemos hablado desde el inicio, todo es un parte y parte. Pues obviamente este proceso lo arrancamos bajo unas bases, unos criterios, unas instrucciones de la profesora. De hecho, una de las instrucciones que ella nos dio, y creo que eso fue algo que nos ayudó mucho, es el hecho de nosotros compartir para que ellos nos pudieran compartir. Yo creo que ese básicamente ha sido todo el proceso que se hizo durante el proyecto, y es el hecho de compartir nosotros la información con ellos de nuestras experiencias, sí, las dificultades que nosotros también tenemos, el explicarle bien a él que no fue como llegar a intervenir e imponer, sino un proceso de construir algo paso a paso, juntos, y esa confianza que nos permitió crear, y pues con ayuda de la profesora después del encuentro que hablamos anteriormente, también pues se reforzó durante el proceso cuando él entendió eso, él entendió el hecho de que era algo participativo, era algo en común, era algo que íbamos a crear los dos, y que íbamos a buscar pues un resultado apto y cómodo para él. Y pues para completar ahí un poquito, Angeli, digamos que la metodología, como es la primera vez que
este caso ellos trabajaban en un proyecto de este tipo, pues sí se les dio como una metodología de base con herramientas, ¿no? Porque a veces siento que eso nos falta un poco en el ejercicio de diseño. Si ahorita todos, la pregunta antes de que entraras era como, ¿cuándo sí, cuándo no diseño participativo? Y decimos sí es participativo porque siempre, sea un cliente, sea quien sea, pues hay una comunidad, pero cuando te pones a revisar la metodología o el proceso a la hora de diseñar, de dónde realmente estás tomando la información, o si realmente sí estás invitando a otra persona a participar en el resultado final. Porque claro, lo ideal para ser exitoso es que todos participemos, pero ¿qué tanto realmente sí estamos haciéndolo en el ejercicio, ¿no? Es como la información que siempre me queda, y cuando uno a veces revisa las metodologías que más se utilizan, uno diría, bueno, pues si analizas el problema y ya pasas tú a diseñar, o en el diseño agregas esta información gráfica, que lo que le preguntaba a Mariana, que a veces como docente creo que es lo más complejo, y es ver cómo esta información que recolectas con esas actividades la transformas en algo con la comunidad que de verdad responda a lo que no solamente sino también les gustan, quieren, es acorde a su cultura, a sus costumbres, a su percepción estética, ¿sí? Entonces, lo que preguntas de la metodología me parece muy, muy interesante, porque a veces se percibe, perdón, estoy como el presidente, a veces se percibe como que está implícito, pero cuando entras a analizar el proceso tal vez no lo fue tanto. No sé si alguno quiere decir algo más. Creo que pues tenías una pregunta ahorita. Sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero tengo una pregunta que, pues, si María del Mar y Ángel y Mariana, no sé si ya volvió, quieren hablar, o alguno de los que están aquí con nosotros, y es como, se asume que en todo proceso, bueno, desde la innovación social y todo este tema de la democratización del conocimiento, pues el tema de las patentes y la propiedad intelectual debe ser abierta, pero digamos que finalmente, vamos a poner un ejemplo hipotético. El diseñador trabaja con la comunidad, se llega a un resultado que es con la comunidad, que ese resultado final se trabajó con ellos, y de pronto el diseñador termina beneficiándose de este proceso más que la comunidad misma. ¿Ustedes cómo leen o cómo ven este tema de las patentes o la propiedad intelectual, así no sea patentada, sino el nombre, en el trabajo de diseño participativo? Esa pregunta está muy complicada. Que hoy estamos así, provocando. Esto está muy provocador. Es el calor de Cali que nos tiene así volando. Caleño, está haciendo un solazo tremendo. Esta mujer se está recalentando allá, lanzando bombas. Bueno, yo diría que hay una relación intrínseca entre lo participativo y el procomún. Es decir, sería de alguna manera, o es de alguna manera, no consecuente la idea de lo participativo y la propiedad privada, ¿cierto? Se pueden dar casos, seguramente hay ejemplos donde diseñadores han ido a comunidades y han terminado por registrar productos que han sido construidos como, pues, yo diría, es una práctica humana, coger el conocimiento tácito y volverlo, ponerle nombre o ponerle propiedad. Pero es natural a este tipo de ejercicios que no se haga eso, es decir, hay una relación ética en la práctica del diseño participativo que nos invita a que todo lo que hagamos termine siendo un bien común, lo que no quiere decir que no se pueda proteger el desarrollo intelectual. Es decir, hay modelos como los modelos de Creative Commons que permiten que uno reconozca la participación de las personas, o que las otras personas hagan remix de las ideas reconociendo los autores. En fin, hay muchas, digamos, hoy hay algo de evolución, o hay otros modelos alternativos en relación a la propiedad. Pero yo diría que, pues, como un principio ético, uno tiene que llegar a un proyecto de estos entendiendo que cualquier resultado que surja, pues tiene que en principio tener una acción recíproca hacia la comunidad, ¿cierto? Yo escribo sobre lo que trabajo en comunidades, ¿cierto? Y me beneficio académicamente de lo que hago en comunidades.
pero no es lo que hago beneficia a la comunidad de otra manera. Entonces también habría que como un poco como entender, entender que no siempre que yo coloque a todos los miembros de la comunidad dentro de un artículo científico es la forma de beneficiarlos a ellos, ¿sí? Tal vez hay otras formas, que el producto se convierta en un bien común, que no haya patentes, sino otro tipo de licenciamiento, en fin. Creería yo que esa es la forma la forma natural y coherente. Pero hay evidente, y yo diría que hay más ejemplos de diseños con propiedad privada, trabajados con comunidades, que este otro tipo de diseño más pro común. Sí, yo quería agregar algo y es que, por ejemplo, cuando uno lee textos de investigadores de cualquier disciplina que van a cualquier lugar y extraen información y lo que sea, pues uno lee y así te enseñan a que debes hacerlo, ¿no? Como que uno no, en ese momento no es tan crítico para saber que no hay como no hay una retroalimentación en beneficio o bueno, etcétera. Pero yo creo que también es tener claro que al final cada uno nos movemos en contextos totalmente diferentes. O sea, el beneficio que a mí me puede generar una investigación no va a ser el mismo beneficio que le genere a la persona que participa en mi investigación o que hace parte del proceso de investigación. Como que académicamente, pues seguramente a esa persona, a esa comunidad no le va a interesar porque ese no es su lugar. ¿Sí? Entonces yo creo que también hay que tener como claro cuál es nuestro lugar y está bien, como que no es necesario tampoco romantizar esa idea de que todo es compartido porque son lugares que nos diferencian y está bien reconocerlos y está bien saber que no todo nos va a beneficiar. La idea es encontrar como, digamos, desde estas disciplinas más concretas, ¿cierto? Me refiero a como, sí, más del hacer, de actuar más concreto en la vida, cómo podemos beneficiar a todas las personas con las que literalmente nos relacionamos en la vida. Entonces, yo creo que pues que no está mal el saber que nos beneficiamos intelectualmente de eso. Yo creo que también esa es una idea muy occidental, pues, de patentar las ideas, ¿no? Porque al fin y al cabo como que las ideas nos definen y son mías y bueno, ¿no? Es una vaina ahí toda rara, pero pues no sé, como que el conocimiento no debería ser patentado, porque al fin y al cabo es una co-construcción que se da todo el tiempo. Pero bueno, es como otra crítica y otra reflexión, pero creo que sí es bueno tener como claros los lugares en los que nos movemos para aclarar eso, que está bien que nos beneficiemos de cosas diferentes, creo yo. Complementando un poquito con lo que decía María del Mar, yo creo que sí, es el hecho de que más que saque un provecho de eso, el provecho debe ser más enfocado como que esa investigación y ese proceso sea como un referente para futuros proyectos tanto del diseñador como de otros diseñadores, como que ellos se den cuenta de que es posible llegar a comunidades, es posible, construir algo en apoyo y en pro de una comunidad, y eso al fin y al cabo es lo que va a trascender, es el hecho de dejar eso en libros o dejarlo en videos o en evidencia para que cada uno, más que, no sé, como copiar la idea, es como extraer lo que necesite y después todo eso es lo más provechoso, el hecho de uno sacar de aquí algo y de aquí algo y de aquí algo y crear algo nuevo, algo hasta mejor, pero pues sí, es más como dejarlo como referente. Yo opino otra cosa ahí, construyendo sobre el tema. Creo que ese tema de propiedad intelectual en el diseño participativo, pues digamos, diseño participativo es un trabajo colectivo que se hace y tiene unos beneficios colectivos de una comunidad X. Creo que eso está conectado muy con el tema ético, ¿no? Que se mencionaba y Javier lo enunciaba ahorita. Y pues tal vez esto me recuerda a algo que alguna vez en Conciencias discutíamos sobre qué tanto la innovación social o el diseño social debe tener muy definidos los modelos de negocio. Y entonces cuando uno habla, el término de modelo de negocio genera un cierto escozor en el tema de quién se va a beneficiar y se va a sacar usufructo de esto y todas estas cosas. Y
y me acuerdo que la directora de CEPAL en una charla en Colciencias decía, miren, a esto no le debemos tener miedo en tener y dejar muy claros los parámetros de propiedad intelectual y negocio entre comillas, es poder tener muy bien definidas las condiciones, y los proyectos sociales o de innovación social son los que mejor deberían tener definidos el modelo de negocio como tal, y en el modelo de negocio está toda esa propiedad intelectual que está detrás. Efectivamente, los escenarios del Creative Commons son como los más en este momento pertinentes, porque al final ahí es un trabajo en donde el mismo modelo lo que tiene que mostrar es quién se está beneficiando y cómo se va a sostener esto en el tiempo, y tiene aspectos de sostenibilidad fuerte, porque pues una cosa es un trabajo social sin ánimo de lucro y otra, como se dice, sin ánimo de pérdida. Y generalmente estos proyectos siempre caen sobre esos escenarios de esto quién lo va a pagar, cómo lo va a pagar, cómo se va a mantener en el tiempo, y que creo que ha sido una de nuestras preguntas frecuentes con todos estos proyectos que hacemos en el RAD social, y que muchos quedan en punta con unos indicadores muy interesantes de generar un beneficio, y durante el semestre emocionaron a la comunidad, se les vio un potencial, pero cuando ya los estudiantes se fueron y nosotros terminamos el ciclo, quedan un montón de enunciados de proyectos que da mucho pesar que se queden ahí porque no pueden tener esa continuidad. ¿Y a quién se le dejan? Y más que a quién se le dejan es qué bases de sostenibilidad tiene para que haya un equilibrio de beneficio y bienestar a quienes participan, y eso también es un ejercicio creativo. Eso también es parte del proceso que un diseñador debe planear, y un estudiante debería visualizar mínimo dentro de estos ejercicios. No es solamente los 3 meses de trabajo con ellos y lo que se logró, sino tal vez lo que se proyecta adelante en ese equilibrio y en ese balance con las personas y con la naturaleza y lo vivo, que era uno de los temas que ayer se conversaba precisamente con Leonardo en su tema de diseño descentrado, y todo lo vivo, ¿cierto? ¿Quién defiende las bacterias? ¿Quién defiende a los pajaritos, a los perros, a todos estos que no tienen voz y son seres vivos y que impactan perfectamente, y otros son los que se están beneficiando de? Entonces ahí hay un cuestionamiento fuerte, ético, bioético, de hecho, frente a cómo esto se administra. Bueno, muy buen debate se formó a partir como de la pregunta. Ya estamos como sobre el tiempo, entonces les queríamos como proponer una pequeña actividad como de cierre de cada una de las personas que participaron. ¿Qué les parece si en una sola palabrita definen lo que para cada uno de ustedes pues representa el diseño participativo, así como una actividad de cierre? ¿Les parece? Una frase, una palabra, dos palabritas, 3. Sí, porque una como que... Javier, que se tiene que ir, que arranque. Ah, bueno, dale, Fred. El poder de síntesis, Diana. Andrés apareció. La mía yo ya la tengo y la dije, y es empatía. Para mí es empatía. Okay. Sí. Esta competencia de la síntesis lo pone uno en problemas. Yo me animo para continuar. Yo digo 2. Dale, Javier. Me gusta el asunto de la singularidad y lo dialógico. Es decir, pasamos de la pluralidad de un brief con un arquetipo a la singularidad de Don Jaime, ¿sí? Y pasamos de yo discutiendo con mis ideas y mis propias elucubraciones, a entrar en un proceso dialógico en múltiples dimensiones que me lleva a un constructo o a una construcción colectiva de algo, y esas serían 2 apuestas. Okay. Yo me animo a decir mi palabra. Yo pensaría que emancipación es una palabra que le viene muy bien, tanto porque le pasa a uno que tiene que dejar las cosas los preceptos que tiene, como los que tiene, como lo que significa para las personas que participan.
Chicas, Yo creo que en una palabra sería retroalimentación. El hecho de, pues todo lo que me he enfocado en lo que he hablado es el hecho de que yo aprendo de mi comunidad y mi comunidad aprende de mí. Entonces, lo dejaría en esa palabra. María del Mar. Y por las buenas. Yo tengo dos palabras, reconocimiento y humildad. Creo que humildad para reconocer al otro y humildad también para reconocerme a mí en mis limitaciones. Y ya, creo que esas dos palabras serían. Leonardo, ¿ibas a decir algo? Sí, pero es que no la logro condensar en una sola palabra. Y Es muy difícil, la pones muy difícil. sí, está difícil, está difícil. Tal vez tres, pero una es un conector. Yo diría que para mí el diseño participativo es una redistribución del poder, en el sentido que las personas que trabajan en procesos participativos hacen uso de su agencia para que su voz sea efectivamente parte del ejercicio de transformación. Y eso solo se puede lograr cuando el poder se redistribuye de manera equitativa, y creo que las palabras que han usado antes sirven para construir sobre esto, ¿cierto? En el sentido que hay que reconocer, hay que permitir la emancipación y bueno, en fin, aquí hay como una cantidad de cosas, pero yo diría que es como redistribución de poder y de pronto agencia. Ok, perfecto. Whitman en el chat dice trueque intersubjetivo generativo. Es bastante elaborada. Camilo, dale. Sería que la explique Whitman. ¿De qué era lanzó Camilo? Diana. ¿Ya Diana? ¿Yo? Ahí. A mí me Claro. parece muy complicado este ejercicio. No, pues todos cada vez que uno dice una, yo digo, uy, sí, esa, pero bueno, como más, tal vez, ay, no sé, garantía como, yo pienso que el diseño participativo es la garantía de hacer un proceso sostenible de diseño. Y lo hablamos hace 6 meses también en nuestro conversatorio. Yo no creo que haya un ejercicio de diseño sostenible sin diseño participativo, no por lo menos en el tema social, ¿no? Okay. Bueno, la mía era... Diseño sostenible y participativo. ¿Cuál es? Yo no creo, es la garantía, que el diseño participativo es la garantía para que el ejercicio sea sostenible. Eso es lo que dije. No me sabotees, Javier, por favor, que estoy confundida. Te cuadraría mucho, Diana, el concepto de revoltoso. Sí, es que es un montón de ideas en la cabeza. Porque, por ejemplo, que él dijo emancipación, me acordaba mucho de ese concepto de los NASA de reciprocidad dual. ¿Sí? Y creo que tiene muchísimo que ver, pero entonces luego pienso en los 3 principios de ellos que son integralidad, reciprocidad dual y, integralidad, unidad dual y reciprocidad. Y son los 3 conceptos de ellos para toda su cosmovisión. Pero pues son muchas palabras. Entonces, estoy pensando en el resultado y sería esa, su sostenibilidad de un bueno, María del Mar me quitó la mía, yo iba a decir reconocimiento, pero creo que en esa línea el voz, pues voz, dar la voz a todas esas personas y tener la voz junto con ellos es un proceso que se construye allí ejecutando una metodología de diseño participativo. Leonardo puso relacional. Relacional, ok. Bueno, no, pues qué bueno. El diccionario del diseño participativo, amigos. Sí. La nube de palabras. Tesauros del diseño participativo. Muy bien. Dianita, cierra la sesión. Antes de cerrar la sesión, quisiera, hablando de diseño participativo y de conectar con gente, para la conferencia 2022 estamos pensando organizar la conferencia de diseño participativo en 2022. Tenía sede en el Reino Unido, pero pues COVID y tal, y con el éxito que tuvimos con PDC en Manizales, que fue como toda virtual, lo que vamos a hacer en 2022 es organizar diferentes nodos de participación que van a existir a lo largo de los múltiples continentes
y para que eventualmente si hay gente que pueda viajar, por ejemplo, no sé, si tenemos un subnodo en Cali, podamos ir a Cali, nos vemos allá, pero hacemos parte también de todo el programa grande de PDC 2022. Voto eso aquí en la mesa para que lo discutamos más adelante, pero es algo que va a pasar. Entonces, para que estemos pendientes, este es un tema que nos une y que creo que tiene un potencial enorme para que pues, hagamos de este un país mejor. Entonces, pues chévere, y ahí les dejo. Ya me cayó, chao. No, no, súper. Cuenta con nosotros. En el anterior yo me bajé del barco, pues, porque tenía mucho trabajito, pero ahí creo que el equipo está muy interesante y podríamos hacer cosas muy chéveres, Leonardo, en esa conferencia. Muy bien. Hay todo por hacer, como dicen por ahí. Está todo por hacer. Afortunadamente. Bueno, no, pues agradecerles especialmente a María del Mar, a Angeli, a Mariana, a todos los estudiantes que estuvieron, que participaron. Pues creemos que es súper importante como poder tener este diálogo con ustedes, que son como la razón por la que hacemos nuestro ejercicio de docencia, y pues es un gusto haberlos tenido aquí participando de esta manera tan bonita. Gracias, Javier, por invitar a María del Mar, que es de las humanidades, y creo que eso enriquece muchísimo la conversación, tener esa otra mirada. Y pues a todos, a Freddy, a Edgar, a Leonardo, a Camilo, por habernos acompañado, y bueno, nos seguiremos viendo por ahí. Bueno, y perdón, y yo aprovecho para reiterarles la invitación a, pues ustedes ya saben, mañana es nuestro último día y precisamente es el tema de COVID. Y conversando en La enfermedad participativa. En off de esto, pues yo creo que ese es un tema que precisamente, qué bien que haya quedado de último, porque de alguna manera recoge muchas de las cosas de los temas anteriores y es absolutamente transversal. Entonces, invitados los estudiantes para que mañana nos acompañen en el panel que vamos a tener con la profesora Doris James y varios estudiantes que nos acompañarán en los proyectos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Estaremos haciéndoles barra. No, no tanto, participando. Participativo. Preguntas complejas a Freddy. Antes que se vayan, quería invitarlos a la foto grupal, ahí a los que están presentes, que prendan su camarita para poder tomarles. La cámara para la foto grupal únicamente, no, amigo. Lo que pasa, compañero, es que yo soy la mano que mece la cuna y esa no tiene cara, sino que está detrás del telón. Entonces, pero yo aquí he estado oyendo todo eso. Está muy bien. Entonces, estás en clase por acá y por acá. Yo estoy, en una oreja estoy en clase y en la otra estoy en conversatorio. Bueno, los compañeros, pongan. estudiantes de mi clase están aquí en este momento. No, ese era el truco. Dios mío, a ver, me lo ocurrió. Hubo un momento en el que entraron como 80 personas y yo es que... Prendan la cámara y participen en la foto. Bueno, pues, entonces ahí van a quedar en la ficha del próximo encuentro. Sonrían, pues, pongan cara con qué. Listo. Compañeritos, muchas gracias. Se cuidan. A todos. Los espero entonces mañana en el conversatorio. Y en el que la fuerza los acompañe. Pues, Andrés, te mando la grabación, ¿cierto? a mí me debe quedar. ¿Tú la paraste? Sí. No la he parado. Pero yo puse grabar. No sé si te queda a ti, porque no me preguntó en dónde lo quería guardar. Entonces quedé con la duda. A mí me parece que está grabando, pero no me aparece el botón de grabar. Espérate un momento. ¿Lo detengo? A mí me sale. Sí, deténla. Ángel, gracias.